Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, voy a hablar sobre el principio de la no discriminación. ¿Qué es esto? Bueno, como ya sabemos, la discriminación es una palabra que se utiliza mucho al hablar de luchas sociales, de la igualdad y todo esto. Pero hay que ver qué es la discriminación en sentido tanto normativo como sustancial y entender por qué se debe de combatir. Para estos efectos, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el principio de la no discriminación. Antes, ¿qué es lo que viola o por qué la discriminación no se debe de permitir? Hay algo que nosotros llamamos igualdad. La igualdad tiene un sentido descriptivo y un sentido normativo. La igualdad en un sentido descriptivo es simplemente decir que una cosa es semejante a otra. Por ejemplo, una silla es igual a otra silla. Y la igualdad en un sentido normativo se refiere a que dos cosas o dos sujetos deben ser iguales. Es decir, ya no es que lo son, sino que deben de serlo. Es aplicar este contenido deontológico a dos cosas. Por ejemplo, si yo digo, esta persona es igual a otra, pues simplemente lo estoy describiendo, ¿no? Son iguales. Pero si yo digo, esta persona debe ser igual a esta otra persona, entonces ya estoy hablando de la igualdad en un sentido normativo, porque es lo que debe de ser. Y la discriminación lo que hace es precisamente diferenciar a las personas. Es bien cierto que el Estado debe de tratar igual a todas las personas que estén en una igual situación. Evidentemente que el Estado no puede tratar igual a personas que no están en la misma línea o en la misma situación, porque de hacerlo precisamente generaría una desigualdad. Si, por ejemplo, a mí me quieren dar un trato o un servicio médico como siendo hombre, como el de una mujer, pues evidentemente que esto no satisface mis necesidades, no va acorde a lo que yo necesito o busco. O si, por ejemplo, le damos el servicio médico, hablando, por ejemplo, eh, en temas, por ejemplo, de ginecología, si me quieren dar a mí el servicio en lugar de con un, ¿cómo se llama este? Que vea o si a mí, por ejemplo, si a mí me quieren mandar con un ginecólogo y no con un urólogo, perdón, entonces evidentemente no me están ayudando, no me están satisfaciendo mi derecho, mi necesidad. A mí me tienen que mandar con un urólogo según mi sexo y pues el ginecólogo va a atender a las personas que tengan órganos genitales femeninos, ¿no? Evidentemente que esto es la igualdad, ¿no? Que el Estado trate igual a personas que estén en una igual situación. Pero, ¿qué es lo que hace la discriminación o qué es lo que provoca? Provoca que se trate de manera diferente a personas que están en la misma situación. Se va a diferenciar el trato de una persona a otra por causas que son superficiales y que en realidad no constituyen una razón válida por la cual se tenga que diferenciar a una persona de otra. Vamos a ver entonces, la discriminación tiene tres elementos. Primero, un trato jurídico desigual implica un trato diferenciado, no darle el mismo trato a un sujeto que a otro, que tiene como consecuencia la restricción o la exclusión del goce de un derecho de un grupo respecto de otro y que tiene por causa una distinción ya sea basada en una calidad, en una convicción o en una condición. Es decir, una distinción hecha a partir de las llamadas categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son estas razones por las cuales se va a diferenciar a un sujeto de otro, pero que no son válidas, no son legítimas. Así pues, la discriminación se presenta cuando, por ejemplo, dos personas, una de color una de color de piel pálido, una color de piel blanca, llega junto con una persona que tiene su color de piel más oscura. Y yo, por ejemplo, le digo al de la persona blanca, ¿no? Le digo, tú pásale, no hay problema. Y, por ejemplo, para que vean al doctor, ¿no? Y tú, persona de color, tú no puedes pasar. Y me pregunta, ¿pero por qué yo no puedo pasar? Y le digo, pues porque tú eres de color oscurito, tu piel es de color oscuro. Eso es discriminación. Estoy dando un trato jurídico desigual porque a uno sí lo dejé pasar con el doctor y a otro no lo estoy dejando pasar. Esto está teniendo como consecuencia la restricción, en este caso, del goce del derecho a la salud de esa persona, porque yo al no dejarlo pasar con el doctor le estoy restringiendo su derecho de acceso a la salud y tiene por causa una distinción, pero que se basa en una categoría sospechosa. ¿Yo por qué no lo dejé pasar? ¿Por qué tiene la piel oscura? Y el que tenga o no la piel oscura es importante para que vea al doctor. Pues no, o sea, es algo banal, es algo superficial. No, o sea, no es algo que por lo cual se tenga que diferenciar el que pase o no pase una persona con un doctor. Entonces, esto es discriminación. Trato jurídico desigual que tiene por causa una distinción basada en categorías sospechosas y que tiene por consecuencia la exclusión o restricción en el goce de un derecho de un grupo respecto de otro. Ahora, las categorías sospechosas, ¿cuáles son?
La ley, que es en este caso la Constitución, establece en su artículo primero todas esas categorías sospechosas en su párrafo cuarto. Y de igual manera, la ley para prevenir y erradicar la discriminación establece en los primeros, me parece que es en el tercer artículo o en el segundo, establece lo que es la discriminación y la serie de categorías sospechosas. Estas son, por mencionar algunas, la orientación sexual, el color de piel, la religión, el sexo, la identidad de género, la pertenencia a algún grupo, el pertenecer a un grupo en cuanto a su descendencia, por ejemplo, a los afrodescendientes, por condición de migrante, entre otros muchos, varios. Todas estas categorías sospechosas, no, porque vivimos en un mundo que está diseñado para que lo vivan y para que estén en plenitud hombres cisgénero, heterosexuales, blancos y de clase superior. Este mundo está diseñado para esos seres humanos. Por esa razón, todos los que no somos iguales a ellos, ya sea porque no somos hombres, porque no somos hombres heterosexuales, porque no somos hombres blancos, no somos hombres, todos los que no cumplan ese patrón han sido excluidos históricamente. Las mujeres, las personas de la comunidad LGBTIQA, las personas migrantes, las personas con un color de piel diferente, todos ellos, como no siguen ese patrón para el cual fue diseñado este mundo, han sido excluidos. Y todas esas causas que han generado esa exclusión, todas esas razones han sido poco a poco introducidas en la categoría sospechosas como razones por las cuales jamás se puede diferenciar el trato de una persona respecto de otra. Bien, en este tenor de ideas, ¿cómo podemos erradicar la discriminación? ¿Cómo podemos ir en contra de ella? Para ello surge el principio de no discriminación que nace en el ámbito de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a que la igualdad formal, pues es lo que la ley establece, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley. Pero ya en el fondo del asunto, ya entrando a la sustancia, ya entrando a la materia de este rollo, la realidad es que por más que la ley diga que somos iguales ante la ley, pues no lo somos, porque la ley actualmente dice que somos iguales ante la ley y seguimos viendo que hay tratos diferenciados de grupos respecto de otros que tienen por causa categorías sospechosas. Entonces, la igualdad sustantiva lo que nos dice es, hay que prever mecanismos suficientes para combatir la discriminación y que no solamente se quede en la ley, sino que sea una realidad. Para ello nos vamos a valer de tres instrumentos según la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Medidas de inclusión, medidas de nivelación y acciones afirmativas. Las medidas de inclusión son aquellas que tienden a generar un espacio por el cual estos grupos que han sido históricamente vulnerados se puedan incorporar poco a poco en la sociedad. Es decir, buscan de alguna manera resarcir todo ese tiempo de retraso que han tenido estos grupos históricos en razón de la discriminación. Por ejemplo, el hecho de que yo haga una ley por el que se establezca la paridad de género en el Congreso de la Unión es una medida de inclusión, porque lo que estoy haciendo es, a ver, sí o sí el Congreso se tiene que conformar 50% por hombres y 50% con mujeres. Lo que yo estoy haciendo es incluir a este grupo histórico que ha sido discriminado, que es las mujeres, las estoy incluyendo en este espacio que por situaciones normales, que por condiciones naturales tendrían que ocupar, que es un lugar en el Congreso. O sea, las mujeres tienen que estar en el Congreso porque es lo normal, porque también forma parte de la sociedad. Por otro lado, las medidas de nivelación lo que buscan hacer es, en pocas palabras, poner el piso parejo. Lo que buscan hacer es que los grupos que han sido históricamente rezagados se pongan en el mismo nivel que todas las personas tendríamos que estar. Por ejemplo, una medida de nivelación es la siguiente. Yo voy a dar becas para que los jóvenes que pertenecen a grupos indígenas puedan venir a estudiar la universidad, ¿no? Esto lo que estoy haciendo es nivelando. ¿Por qué? Porque las personas que son jóvenes y que son partes de grupos, pertenecientes, perdón, a grupos indígenas, no están en el mismo nivel que todos los demás. ¿Por qué? Porque históricamente han sido discriminados y por esa razón presentan un rezago económico, incluso hasta social, porque viven en comunidades y zonas muy difíciles de accesar y de llegar. Entonces, vamos a poner esta medida para que estas personas se nivelen respecto de las otras y puedan alcanzar sus derechos. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión y nivelación? Inclusión lo que se busca es anexar o incorporar a sujetos que han sido históricamente discriminados a espacios o grupos que por naturaleza y por orden normal tendrían que ocupar. La nivelación es más bien poner el piso parejo, o sea, es más bien que todos estemos en la misma línea y que a partir de ahí podamos avanzar. Las acciones afirmativas, por otro lado, es la llamada discriminación positiva. Las acciones afirmativas son esta serie de medidas y políticas públicas que el Estado lleva a cabo a fin de, digamos, dar un trato más
preferente a grupos que han sido históricamente discriminados en razón de que han sido históricamente discriminados. Lo que buscan hacer las acciones afirmativas es decir, a ver, este grupo ha sido históricamente discriminado. Así que ahora que hay que incluirlo y lo vamos a incluir dándole un trato preferente respecto de los demás. Sí es una discriminación, sí, pero es una discriminación positiva porque no lo estoy haciendo para afectar a alguien más, lo estoy haciendo para resarcir el tiempo en el cual ellos han sido discriminados. Ejemplo, el vagón rosa en el Metrobús. Esta es una acción afirmativa porque lo que se está haciendo es, a ver, las mujeres históricamente han sufrido de acoso en todas partes, básicamente, pero en el transporte público se ha crecido mucho más. Entonces, vamos a hacer un vagón en el que solo puedan ir mujeres, y me parece que también pueden adultos de la tercera edad, pero bueno, solo pueden ir mujeres, y así lo que se va a provocar es que poco a poco se supone la sociedad se vaya educando de que las mujeres no tendrían que ir en un vagón aparte porque lo normal sería que las mujeres puedan viajar como cualquier otra persona y que no sufran acoso ni ningún tipo de violencia. Entonces, las características de las acciones afirmativas principalmente o de la discriminación positiva son las siguientes. Identifica a un grupo históricamente discriminado como un sujeto beneficiario. Va a decir, por ejemplo, a ver, las mujeres. Este es mi grupo que históricamente ha sufrido discriminación. Segundo, busca dar un trato preferencial en el acceso a un recurso limitado. Las mujeres van a tener preferencia al viajar en el transporte, en este caso, ¿no? El transporte es un recurso limitado, pues sí, porque pues, no hay como 1000 vagones y no hay 1000 camiones en los cuales podamos subirnos. Son pocos los que hay, y entonces en estos camiones que hay vamos a hacer un vagón especial solo para las mujeres. Es algo proporcional o mesurado, es decir, no es algo que es tampoco una discriminación excesiva, porque si no, precisamente sería una discriminación en un sentido negativo. Por ejemplo, el que yo ponga un vagón exclusivo para mujeres en Metrobús, pues es proporcional, no es mesurado, estoy dejando también un vagón para los hombres. Pero si, por ejemplo, yo digo, no, 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 va a haber solo camiones exclusivos de mujeres y ningún hombre se va a poder subir a esos camiones, eso sí ya tal vez sí ya es discriminatorio negativamente porque estás negándole el derecho también a los hombres a transportarse. Entonces, lo ideal o lo preferente es que sea algo proporcional, algo mesurado, algo que no sea desequilibrado, que genere una discriminación negativa y además es una medida temporal o eventual. Esta medida de los vagones rosas en Metrobús, estoy seguro y quiero pensar que el gobierno no planea dejarlo de por vida. Esto es, digamos, en un por lo mientras. Lo estamos aplicando en lo que la sociedad se habitúa y en lo que la sociedad se concientiza de que las mujeres tendrían que viajar como cualquier persona en el Metrobús y que nadie les tendría que hacer nada. Entonces, es algo temporal o eventual. Otro caso, las cuotas. Por ejemplo, grupo históricamente discriminado, los grupos indígenas. Vamos a hacer que el Congreso de la Unión esté forzosamente, bueno, no el Congreso, porque esa sería una medida de inclusión. Por ejemplo, cambio el rubro, por ejemplo. Grupo indígena. Eh, para entrar a la universidad, supongamos, el 30% de los admitidos tienen que ser jóvenes pertenecientes a grupos indígenas, supongamos. ¿Es algo proporcional? Pues sí, porque estoy dejando otro 70% que puede ocupar cualquier otra persona. Temporal, pues sí, porque no lo vamos a dejar de por vida. Esto va a ser en lo que estas personas que son grupos indígenas los vamos a acostumbrar y vamos acostumbrando a la sociedad de que también tienen derecho a la educación. O por ejemplo, los baños, estos unisex, grupo históricamente discriminado, la comunidad LGBTIQA, específicamente las personas trans o que no se identifican con algún sexo, con algún género, ¿no? Tratamiento preferencial en el acceso a un recurso limitado, pues sí, porque solo tienen un baño. Proporcional mesurado, pues sí, porque hay otros baños que son exclusivos de hombres y de mujeres. Temporal o eventual se supone porque lo que se busca es concientizar a la sociedad de que estas personas son iguales a todos nosotros y que tienen derecho a usar un baño como cualquier ser humano para hacer sus necesidades y que no por eso quiere decir que van a hacer otra cosa. Entonces, estas son las acciones afirmativas. Estas son las referencias que utilicé para elaborar este video. Para terminarlo, quisiera dejar la conciencia en ustedes sobre que la discriminación al final del día es un fenómeno negativo, nos incumbe a todas y a todos cambiarlo. Y además también es importante de señalar que la discriminación a veces empieza por uno mismo. Nosotros hacemos discriminación muchas veces y no nos damos cuenta. Entonces lo importante también es repensarnos y empezarnos a cachar en aquellas conductas en las cuales somos discriminatorias, discriminatorios, para cambiarlas, porque al final del día a este mundo todas y todos venimos para
un motivo que es realizarnos como personas y a quién amemos, cómo seamos, cómo decidamos ser, qué es lo que hagamos de nuestra vida, no le importa absolutamente a nadie más que a nosotras y a nosotros mismos. Entonces, no tendría por qué constituir una causa para ser discriminados, para ser tratados mal, para incluso ser violentadas, violentados o para incluso ser privados de la vida. Entonces, hay que empezar a cambiar este esquema y obviamente esto se va a lograr con la educación y con la cultura del día a día. Y pues bueno, hasta aquí llegaría este video y sin más por el momento, pues les envío un cordial saludo.